el ejercicio con calma. Dice, calcule el volumen. Espérate, ahorita sí. ¿Sí se está grabando? Creo que... Sí, sí se está grabando. ¿Sí ves mi Sí, pantalla? comienza. Ya verás, primero lees el ejercicio y dice, calcule el volumen. Entonces, como te dice que calcules el volumen, aquí te faltaría poner datos y el volumen, que sería la interrogante, lo que vas a encontrar. Ya. Como todos estos ejercicios son de gases, siempre vas a ocupar la ley de los gases ideales, la de Boyle, la de Charles y la ley combinada. Principalmente esos cuatro. Y de ahí también, si la profe también nos había dado, en el aula virtual está unas diapositivas de gases, de ahí también te puedes guiar para que estudies un poco más, porque sí hay otras leyes también, por ejemplo, la ley de Dalton. Ya, en estos ejercicios, bueno, verás, como te dije, datos y te dice el volumen, tienes que encontrar el volumen, entonces el volumen sería el interrogante. Te dice que ocupa 0,600 mol. Cuando te da la mol, ya directamente dices tú que tienes que ocupar la fórmula de los gases ideales. Entonces te dice, N vendría a ser 0,600 mol de un gas a una temperatura de 310 Kelvin. Entonces la temperatura te dice que es de 310 Kelvin y una presión de 800 atmósferas. Entonces sacas tus datos. Y como te dije, si como te da N, entonces la única fórmula que lleva N es la ley de los gases ideales. Y entonces despejas lo que te pide, en este caso te pedía volumen, entonces le despejas el volumen. Y para R siempre tienes que ver en qué unidad está trabajando. Entonces en este caso te está diciendo que está trabajando con mol, con atmósferas y con Kelvin. Y entonces R se trabajaría como tú lo has puesto con 0,0821, porque esto también, bueno, la profe aquí siempre trabaja con 0,821, porque en balanza de masa, vuelta de profe ya le trabaja con 800, perdón, con 8,314. Entonces en química siempre vas a utilizar eh, el 0,821. Y entonces, como ya tienes los datos, lo más importante, solo reemplazas en la fórmula. Y entonces también sí debes poner las unidades para que con este R le vayas simplificando. O si es que por ejemplo, si no te queda mucho tiempo, ya como dice el volumen, entonces siempre el volumen te va a quedar en litros. Entonces, ya no le pones las otras unidades y solo le pones la unidad final, que sería en litros. ¿Hasta ahí entendiste? Sí. Ya. El otro ejercicio dice, se recoge hidrógeno gaseoso sobre el agua. Si la muestra de 50 ml, entonces eso vendría a ser el volumen. Ml, mililitros es unidad de volumen. Entonces sacas los datos y entonces le pones V es igual a 50 ml. Y sigues leyendo, dice, de un gas recolectado que tiene una temperatura de 22 Celsius. Entonces vas a los datos y pones que T es igual a 22 Celsius y una presión de 744 torr. Sacas tu otro dato y de ahí te dice cuál es la presión parcial del hidrógeno, cuántos moles ¿qué dice? De hidrógeno se recogieron. Ya, entonces sacas tus datos y, y como ya te dije antes, vas a trabajar con R. Bueno, primero ves qué datos tienes y qué fórmula podrías aplicar. Entonces, como te estaba pidiendo que necesitas los moles, y los moles se encuentra en la fórmula del gas ideal.
Entonces aplicas la ley de los gases ideales. Entonces, como te dije que siempre te fijes en la R, qué valores va a tener. Entonces, si te fijas, la R es 0,821 atmósferas por Kelvin dividido para... Ah, no, aguanta, ya me equivoqué. A ver, el R tiene... Ya me confundí las unidades. Constante universal. Aquí está, atmósferas. ¿Sí ves lo que compartí? Sí, Lo que busqué. sí. Entonces esta es la constante. Siempre, en buena química siempre va a trabajar la profe con esto, que es 0,082. Entonces las unidades es atmósferas, litros, mol sobre Kelvin. Entonces tú tienes en mililitros. Entonces como la constante universal tiene litros, tienes que transformarla a litros. La temperatura te da en Celsius, tienes que transformar a Kelvin. Y la presión te da en torr. Torr y tienes que transformar a atmósferas. Entonces puedes decir que una atmósfera es igual a 760 torr. Eso tienes que anotar. Dices que entonces una atmósfera va a ser igual a 760 torr o también una atmósfera es igual a 760 mililitros de mercurio. Entonces cualquiera de los dos. En este caso tienes que dividir entonces para allá la presión en atmósferas 744 dividido para 760. Y ya únicamente como ya despejas la fórmula del gas ideal, solo reemplazas datos. Igualmente se te van a simplificar las unidades y como te pide mol, la unidad va a ser moles. ¿Hasta ahí entendiste? ¿Cómo me dijiste que se llamaba esa ley? De los gases ideales, la fórmula. La ley de los gases ideales. ¿Y cuándo Si tengo que ves aquí, aplicar esta ley? cuando te dan el número de moles, ahí aplica. Ah, Simón, porque aquí en la fórmula de ley combinada de los gases no tiene moles. Sí, sí me estoy dando cuenta. En la ley combinada de los gases ni... A ver, tengo dos leyes. Sí. En la ley de Euler y ni en la ley combinada de los gases aparecen los moles. Sí, tienes razón. Ahí utilizo esta fórmula que ya contiene NRT, ¿sí o qué? Claro. Ah, ya, solo ahí me tengo que fijar, en el mol. Simón, Ya, continúa. ya. El otro ejercicio dice, eh, un globo lleno de helio tiene un volumen de 8,5. Entonces, para todos los casos, igual para los de acá arriba, también para que no te confundas, siempre cuando te dan el primer dato, le puedes poner V sub 1, o sea, con el 1 para que indica que es el primer volumen. Entonces, para que cuando sea la ley combinada no te confundas. Entonces dice un volumen de 8,5 litros, este vendría a ser el volumen 1. Luego dice a nivel del suelo a 20 Celsius, sería la temperatura 1. Y a una presión de 750 torr, igual sería la presión 1. Dice, después de que se soltó el globo, se elevó hasta una altitud donde la temperatura es de menos 20 grados centígrados. Entonces, como te vuelve a dar otra temperatura, vendría a ser la temperatura 2 y la presión de 425 torr. Entonces te da otra presión y entonces sería la presión 2. Y te dice, ¿cuál era el volumen del globo a estas condiciones? Entonces la incógnita será el volumen 2, porque ya te dieron un volumen 1, entonces tienes que encontrar el volumen 2. En este caso, como te da V, T y P, ahí sí se aplica la ley la ley Combinada de combinada de los los gases. gases. Ajá, cuando tienes las tres variables. Entonces únicamente sustituyes los datos, despejas. Pero ahí sí tienes que hacer por lo menos unas 3 veces, tienes que ver que sí esté despejada bien.
porque ahí te puedes confundir, por ejemplo, a veces el P1 va arriba o puede ir abajo, o a veces también el P2 va arriba o bien puede ir abajo. En este caso el P1 va arriba y el P2 va abajo. Entonces eso tienes que darte bien, bien que esté bien despejada. O también, por ejemplo, para otra prueba puedes poner ya en el internet, yo que sé, em, fórmulas despejadas de la ley No, combinada de los gases. ese es fácil, por lo que digamos, tú estás en el P1, V1 sobre T1, ¿verdad? Y digamos que Ajá. acá al lado tienes B2. Lo único que hace es como si esto fuera fracciones que se van a dividir, o sea, tuviera dos fracciones. Claro, Lo único que se hace solo es ponerle la inversa de la segunda, donde está P2, B2 y T2, ponerle el recíproco, o sea, el T2 arriba y el P2 y B2 abajo, así para que solo se haga la claro, multiplicación directa. Simón. Ya, Y entonces ahí solo, ya cuando estás seguro que está bien despejado, solo reemplazas los datos. Por eso es importante que cuando vas sacando los datos, el primer dato que te vaya le vas anotando con uno, uno, uno. Si ya te da, se te repite el dato, entonces ya le pones, por ejemplo, B2, T2 o P2. Los primeritos son los datos. Luego el ejercicio 16 dice, eh, es el mismo de arriba. Asimismo tienes que sacar los datos en el orden que va apareciendo. Por ejemplo, dice volumen a 800 ml. Entonces, como siempre las unidades que se va a trabajar es en litros, en atmósferas y y en Kelvin. grados Kelvin. Ajá, entonces, por ejemplo, si te dan en ml, transformas a litro. Acá te dice una temperatura de 10 grados Celsius, entonces transformas a Kelvin y te dice a una atmósfera. Este Entonces, es el mismo igualmente como te ejercicio está que el dando otro. las tres variables, ¿qué? Este es el mismo procedimiento que el otro. Claro, solo que tienes que ver, por ejemplo, te dice la Este es, pregunta, ajá, ¿cuál la será presión. la presión? Ajá, solo eso cambia. Entonces, en este caso te toca despejar la presión, pero la Simón. presión 2 porque ya te dio una presión uno, entonces sería la presión 2 que tienes que despejar. Sí, Ya. Parecido al de arriba, solo que en este tienes que transformar a las unidades y despejar de presión 2 vueltas. Ya. Ahora va el 17 y dice así. continúa. Ya, el 17 dice, el aire contenido en un frasco ¿qué dice? De De judías judías, verdes, envasadas en una casa, en dice. casa, envasadas Ya, en casa. ya, se calienta hasta el punto de ebullición del agua a 100 grados centígrados. Entonces sacas datos. T1 sería igual 100 grados centígrados. Esta es la Y ley combinada de los gases igualmente. ya va a ver porque tú lo haces medio raro. No, Ya, ya. Es que primero tienes que fijarte en los datos y de ahí recién ahí puedes deducir la forma. Entonces continúa. dice temperatura 1, 100 grados centígrados. Y el frasco se sella a esa temperatura. Supóngase que la presión es una atmósfera. Entonces presión 1, una atmósfera. Y dice, cuando se sella el frasco, ¿cuál será la presión dentro del frasco? Te pide presión 2. Entonces, presión 2 envasándose, ¿qué dice? Envasándose en fríe hasta la temperatura de habitación.
Aquí te dice, te da otra temperatura, entonces esta sería temperatura 2. En cambio, en este caso tienes eh, temperatura y presión. Y tienes que ver qué ley solo trabaja con los dos datos. En este caso es la ley de Gay-Lussac. La ley combinada s- puedes usar, pero teniendo en cuenta que como solo te da T y P, entonces aquí se supone que en esta ley el volumen va a ser constante. Entonces simplificas los dos volúmenes, volumen uno y volumen 2, porque estos van a ser constantes. Entonces, ¿Cuándo se como te dije, utiliza la ley de Gay-Lussac? cuando tienes temperatura y presión, Temperatura y presión. ajá, Ya. Gay-Lussac, temperatura y presión. Simón, Seguro. Simón, Continúa. ya. Entonces te dije que sí podías utilizar la ley de la ley combinada, pero como solo te da temperatura y presión, entonces de la ley combinada se supone que los volúmenes van a ser constantes, entonces se simplifica. Te queda despejando. La fórmula sería entonces P1 sobre T1 va a ser igual a P2 sobre T2. Entonces, como te está pidiendo la presión 2 despejas y reemplazas datos. Primero tienes que transformar las unidades, como te di en Celsius, le pasas a Kelvin. Entonces, ahí sí tienes las unidades y de ahí sí reemplazas en la fórmula. Y ya, Listo. Siguiente. ya. Aquí dice, un globo lleno de helio tenía un volumen de 400 ml. Entonces le denotas volumen 1 igual a 400 ml. Dice, al enfriarse a menos 120 Celsius, temperatura 1 es igual a menos 120 Celsius. ¿Cuál será el volumen? Dice, te está preguntando, ¿cuál es el volumen? En este caso, la incógnita. Entonces vendría a ser volumen 2 es la incógnita. Si el globo se calienta en un horno a 100 grados centígrados, suponiendo que no hay cambio de presión, entonces, coges la segunda temperatura, que sería 100 grados Celsius. Ya, entonces ves que tienes las variables, entonces, y de aquí, si es que sabes las leyes, te dice, suponiendo que no hay cambios de presión. Esa es la ley de Charlie. Ajá, porque te dice Espérate. que la presión va a ser constante. Y en este caso, Déjanos como la fórmula. tienes, Esa es la fórmula original donde está B1 sobre T1, ¿verdad? Simón, Espérate. Dale. entonces ves qué variables tienes, entonces tienes volumen y temperatura. Entonces cuando tengas volumen y temperatura, va a ser la ley de Charles. Entonces, primero transformas los datos a litros y a Kelvin. Entonces de la fórmula le despejas el volumen 2, reemplazas los datos y ya te sale el volumen 2. ¿Sí Continúa. entendiste desde ahí? Sí. 19 vueltas. Dice un cilindro de motor automóvil con un volumen de 100 centímetros cúbicos. Entonces, volumen uno 100 grados, 100 centímetros cúbicos a temperatura constante. Aquí cuando te dice que es temperatura constante, aplica la ley de Boyle.
Entonces, dice, si la presión inicial del gas era a una atmósfera, presión 1, una atmósfera, ¿cuál es la presión 2? Entonces, te das cuenta que es la ley de Boyle, una, porque Sí, te dice por que lo la que temperatura es temperatura es constante, constante. porque te dan los valores del volumen. Entonces, cuando tienes esas dos variables, es la ley de Boyle. Ajá. Y asimismo, primero tienes que transformar a las unidades. O sea, sí está bien como tú lo has hecho en este caso, le simplificas centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. Pero a mí la profe me bajó en el examen porque dijo que siempre toca transformar a las unidades que son, como ser de centímetros cúbicos, tienes que transformar a litros. O No, sea, pero, igual o te, sea, pero da lo mismo centímetros cúbicos que litro. claro, pero igual tienes que transformar a litros para que no te baje. ¿Sabes lo mismo? Porque es solo solamente es una conversión. O sea, No, la respuesta no va a cambiar, pero igual tienes que trabajar en litros. Igual si es que te da en Kelvin, si te da en centígrados, tienes que transformar a Kelvin. Y si te dan siempre en tengo que respetar los que son las las normales, como unidades, sería la temperatura, presión y el volumen, que le tengo que claro, poner todo normal. ajá. O sea, teóricamente sí está bien, porque se van a simplificar las unidades. Sí, Pero igual la profe quiere que le transformes a las unidades que ella dice, entonces es que no, porque a mí sí me bajó porque yo también tenía bien. O sea, yo también le hice igualito el tuyo y no le transformé, entonces sí me bajó. a mí no me Ya, bajó, porque la profesora sabe que yo sí hice bien. en la prueba del primer parcial no te bajó. No, a mí no me bajó. ¿Cuánto te bajó a vos? Un punto. Claro, es que valía 3 puntos y yo saqué No, 2 de 3. a mí no me bajó nada a mí. Ahorita lo que yo Sí, no pude es la teoría. Así no se hubiera tenido un 7. claro. Pero no me califica balance de más todavía. Vuelta. Ya te quedaste con 0. No creo. Ya, entonces te dice el 20. Dice ATPN, que significa, Ley combinada de los gases. no, te Eso dice sí es ley combinada de los gases. ATPN. TPN significa la temperatura y presión normales. Sí, Sí, condiciones, sí, bueno, sí está bien. sí, Ya, sí estudié. entonces, son condiciones normales, sería en todo caso. Condiciones Ajá, normales. Entonces, ya si te dice TPN, ya tú solito en los datos ya pones que el volumen 1 va a ser a 22.4 litros, presión 1 va a ser a una atmósfera y temperatura 1, 273 Kelvin. Eso va a ser siempre cuando ajá. te dice TPN. Entonces, solo cuando te des esas tres letritas, tú ya tienes tres datos. Ya. Entonces dice, una mol de un gas tiene, una mol de un gas tiene un volumen de 22.4 litros. A ver, dice una mol tiene 22.4 litros. Pero ahí no me da el valor de la mol, así que no podría ser NRT, ¿sí o qué? Porque no me da el valor de la mol. Claro, solo te está indicando que, o sea, un amor nada más. No te dice Ajá, que cuánto tiene ni nada. Entonces dice, ¿qué volumen ocupará el gas a 100 grados centígrados? Entonces, temperatura 2 sería 100 grados centígrados. Cuando la presión es de 1.2 atmósferas. Presión 2, 1.2 atmósferas. Dice, calcula además el porcentaje de incremento del volumen dividiendo el aumento del volumen entre el volumen original y expresando el cociente como porcentaje. Entonces, como tienes las tres variables, es ley combinada de los gases. sí. Entonces, simplemente despejas y reemplazas datos y ya está. Y eso, el incremento de porcentaje, eso creo que explicó también.
Claro. Eso tú lo hiciste. ¿Qué hiciste Entonces, ahí? verás, esto te dice, calcula además el porcentaje de incremento del volumen, dividiendo el aumento del volumen entre el original y expresado entre el cociente como porcentaje. Entonces, lo que aquí haces para obtener el porcentaje es divides el en este caso sería V2 menos V1, porque te dice que se aumenta, se calcula el incremento del volumen dividiendo el aumento que tiene entre el volumen original y expresado el cociente como porcentaje. Entonces, como te dice que el cociente, tienes que restar los dos volúmenes en este caso. Restas el volumen 2 menos el volumen 1, porque siempre el volumen 2 te va a salir mayor al volumen 1. Por ejemplo, el volumen 1 es 22.4 y el volumen 2 es 25.5. Entonces, restas el volumen 2, que sería 25.5, menos el volumen 1, que sería 22.4. Entonces te va a quedar 3.1. Y dividido para 22.4, porque ahí mismo te dice el aumento del volumen entre el volumen original y expresado el cociente como porcentaje. Entonces el volumen original vendría a ser lo que es el volumen 1, entonces sería 22.4. Entonces al realizar esta división te va a salir 0.14. Y como te dice que expreses como porcentaje, siempre cuando te digan por tienes que multiplicar. Y ese es. Pero esto casi no toma la profe, solo que solamente que te pide, o sea, como un ejercicio más, pero no es difícil porque ahí mismo te dice cómo se calcula, dice, verás, calcular además el porcentaje de incremento del volumen, dividiendo el aumento del volumen entre el volumen original y expresando el cociente como porcentaje. Simón, Pues ahí ¿qué te mismo te digo? dice qué hacer. ¿Qué te digo? ¿Y si repasaste lo que nos dio en la última clase cuando hizo el programa navideño? Para que me expliques, por favor. ¿Tienes fotos, pero? Sí estuve estudiando un poco, pero no entiendo la perfección. Creo que son apenas como 12 ejercicios que explicó. Sí, no, pásame fotos. Ya te paso ahorita. Espérame un minuto. Ya. O sea, no soy tan experto en este tema, pero sí más o menos.
Ya te envié por WhatsApp. Ya. Ahí mira cuál de las dos fotos se mira. La segunda creo que se ve mejor. Ya veo. Sí, esa era mezcla. Sí entendí lo que tú me explicaste hoy. Rapidito entendí. Es que este tema no, o sea, como nos dio la profe de química, no es tan difícil. Claro, solo lo que uno se tiene que aprender es cuándo aplicar la fórmula y saberse la fórmula, nada más. Y transformar las unidades, que Claro, eso es lo siempre de va a menos. ser litros, Kelvin y Claro, atmósfera. esta vez sí las conversiones no fueron tan complicadas. Claro, para balance de masa ahí sí es más complicado las Ajá, transformaciones. ¿Sí se ve? no. No se ve. Se ve la misma imagen que estábamos viendo. Nada. Nada. Vuelvo a compartir la pantalla. Ya. Y ahí se ve. Solo se mira tu foto de perfil. Ahí sí. Ah, sí, sí Ya. se mira más o menos. Ya. Desde la primera. Ya. Ya dice entonces. Dice molaridad. Molaridad. Entonces, cuando tienes esto, vas a representar, la modalidad vas a representar con la letra M. Y entonces esta es una fórmula ya única dada, que te dice que la modalidad va a ser igual a moles del soluto dividido para litros de solución. Entonces, como aquí te está dando en mililitros, y la fórmula te dice que tienes que expresar en litros, tienes que transformar a litros. Entonces 500 mililitros para litros sería 0,5 litros de solución. En este caso, sacas los datos, tienes el volumen y te dice que es de una solución de, y, ¿cómo es este? El hidróxido de sodio Simón. a 6M, que sería 6 molar. Entonces, puedes reemplazar en esta primera fórmula o si no, le puedes despejar también. Como te dice que debes obtener las moles del soluto, te está pidiendo. Entonces, bien le despejas las moles de soluto o bien le reemplazas en esta misma fórmula. Como en este caso solo se le reemplazó, te dice M. Entonces, en los datos te dice que M es igual a 6M. Los moles de soluto no tienes y los litros de solución vendrían a ser lo que es 0,5 litros. Entonces, como quieres moles de soluto, solo multiplicas 6 por 0,5 y ya tendrías los, los moles de soluto. Esto es fácil porque bien tienes que despejar
tienes Sí, que, hasta ahí te entendí. ya, entonces verás, como te dice que vas a preparar una solución. eh, una solución está compuesta por el solvente y el disolvente. ¿Qué es el Entonces, solvente? ¿Y qué es el disolvente? el, el soluto y el disolvente. Ay, ahí sí. Ya entonces el soluto es el que se encuentra en menor proporción. Entonces, como tienes que saber cuántos gramos, aquí te dice que vas a preparar 500 mililitros. Entonces tú tienes que saber cuánta masa vas a agregar a esa solución. Entonces eh, tienes que transformar a gramos. ¿A gramos? Entonces, De moles claro, tengo que transformar a gramos. claro, como ya sacaste el número de moles, Ya. entonces Porque nos pide preparar en una solución, ¿verdad? Y las soluciones son en gramos. claro, Ah, en- continúa. entonces, como ya obtuviste 3 moles, le, le tra- le le transformas a gramos. Entonces dices que una mol de hidróxido de sodio va a ser a 40 gramos de hidróxido de sodio. ¿Y de dónde aparece ese 40? Este es el peso Ah, sí, sí, del peso hidróxido de molecular. sodio. Aguante, se me olvidó. Puedes Peso calcularlo o molecular. de una vez le pones en el internet el peso Sí, del hidróxido de sodio. a eso se me olvidó. Dale. Entonces, Entonces sería que tengo que hacer la conversión en gramos con la ayuda del peso molecular. claro, Ah, listo. siempre tienes que fijarte. El compuesto, siempre tienes que fijarte en el compuesto. Continúa. Ya, entonces, y ya nada más. Entonces la respuesta dice que disolver 120 gramos tienes que disolver los 120 de gramos en un disolvente de 50 mililitros para obtener la disolución. Entonces, bueno, aquí independientemente de cuál sea el disolvente, solo te está dando la cantidad. Entonces, como tú ya tienes la cantidad, tienes que encontrar la masa. Si te Listo. dan el moles, si encuentras moles, solo le transformas con el peso molecular nomás. Claro. Dale, el siguiente ejercicio. Sí, le entendí. Ya, Entonces, en resumen, para realizar el ejercicio número 1, me tengo que fijar que es una solución y que la solución siempre va a terminar en gramos. Para saber cuál es la respuesta, tiene que quedar en gramos, ¿verdad? En lo cual lo que me tengo que fijar es que, lo que me tengo que fijar es que era, mm, solo o sea, eso, más, claro, que es una solución y tiene que terminar en gramos. depende, claro, o sea, como siempre en molaridad va a existir una solución. Pero también depende, como esto ya es facilita, porque por ejemplo solo aplicas la fórmula y ya está. Y en el ejercicio mismo ya te describe todo lo que tienes que hacer. Claro. Ah, ya. Siguiente. Ajá. Entonces aquí te dice cuántos mililitros Una solución. de una solución. Claro, o sea, cuando estás trabajando con molaridad, obviamente va a haber una solución. Entonces dice de ácido clorhídrico. Clorhídrico. Ajá. De 12 molar tendría que emplearse para obtener 0,48 de 0,48 molaridad de ácido clorhídrico. Entonces, asimismo tienes que, como te da M, que es la molaridad, aplicas la misma fórmula. Bueno, primero sacas los datos, ¿no es cierto?
Entonces tienes 12 molar y 0,480 moles. Entonces aplicas la fórmula y despejas. Entonces tienes que tener en cuenta que molar o la M va a ser igual a N sobre L. ¿Sí entiendes? De ahí porque hay dos moles. 12 la M grande, ahí dice concentración 12 M, que sería moles. Y abajo dice N igual a 0,480 moles. Claro, es que la M, ahí está muy grande. ¿Sí se ve lo que estoy escribiendo? Sí, sí ve que sí tienes pizarra. Sale muy grande. Eh, ya. Entonces, ¿qué te dice? Verás, eh, te dice, te da mililitros, ¿no es cierto? Dice cuántos mililitros. Entonces, esto vendría a ser la solución, litros de solución, lo que tienes que despejar. Aquí está con esta fórmula, ¿no es cierto? Ajá. Entonces te dice que molalidad es igual a número de moles de soluto dividido para litros de solución. En este caso te dice cuántos mililitros habrá, pero la transformación la haces después, porque tienes en mililitros, ¿no es cierto? Entonces ya la Mm, respuesta recién le tienes que transformar a litros en la respuesta. mm. Entonces, despejas litros de solución y te va a quedar que va a ser igual al número El de... soluto es el soluto, ¿cuál era el soluto? 0,480. ¿Por qué el soluto es 0,480? Pero aquí ha de ser n, te has de haber copiado mal, no m. Ah, es N, Simón. Ah, qué bruto que somos, de razón que me confundí. Claro, es que moles va a La ser en n. pena, Simón, Simón, por eso decía, ¿por qué hay dos M? Ese es N, ¿sí o qué? Ah, Porque n N, sería ahí. Simón, N. N y M no son lo mismo. No, n es moles. Espérate, N, moles. Y M, M es número moles sobre litros de solución. moles sobre. Por eso te estaba explicando que Ah, m, m va a ya, ser ya. igual, m va a ser igual a n, Entonces la N sería isoluto. claro, Ah, ya, ya. De razón que no, ¿sabes por qué no entendí este ejercicio? Porque había puesto dos M y al momento de realizar el ejercicio y leer el enunciado no captaba. claro, es que he hecho el Ya, confundido. listo. Y ahorita sí ya entendí. Dale, continúa con Ya, el procedimiento. entonces despejas y como te dice N 480, aquí se has puesto N, pero 480 N de ácido clorhídrico dividido para M. A ver, espera un ratito. No se me hace más grande. Ah, Simón, ahí me doy cuenta porque donde dice 12 N sobre litro, ahí se ve la diferencia porque esto ya lleva sobre litro y arriba solo lleva N, que sería solo isoluto. Claro. Entonces, como arriba tienes moles y abajo tienes molaridad, y la molaridad te dijo que es 12 que está aquí, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, esos 12 va a ser igual a 12
N sobre L. Entonces aquí le simplificas N con N y la respuesta te va a dar en litros. Ya recién en la respuesta tienes en litros. Y de ahí le transformas a mililitros. Porque en la pregunta te dice, ¿cuántos mililitros? Te dice en la pregunta. Simón, Entonces, por eso le subrayé esa parte. claro. Entonces de litros le transformas a mililitros y ya está. Ah, ya entendí la segunda. Dale, Ya. vamos por la última. De ahí dice, se pide preparar 500 ml. Entonces el dato sería 500 ml. Te dice de una solución de sacarosa Que tiene una concentración de 0,10 mol. molar. Entonces el 0,10 también puede ser representado como 0,10 N sobre L. Este 0,10 va a ser igual, es lo mismo que decir 10M, 10 molaridad. Entonces estas dos son equivalencias. ¿Sí se ve lo que estoy rayando? Simón, ahí se entiende más específico. Entonces esta y esta son equivalentes, es igual. Simón, Ya, entonces te dice cuántos gramos de sacarosa tendremos que usar. Entonces, ese, aplicas la fórmula. Como te dice, te está dando, primero te da 500 mililitros, luego te da la molaridad. Entonces ya sabes que tienes que aplicar la molaridad, la fórmula, que es esta, la que se está subrayando, la que subrayé. 500 mililitros sería la solución, ¿verdad? Claro. Listo. Entonces, únicamente reemplazas o, o despejas de la fórmula, que da lo mismo. Pero lo preferible es despejarlo para que no te confundas. Simón, Entonces, a lo que despejas, obtienes el número de moles del soluto, que te da que es 0,05. Entonces, como te dije, cuando tienes las moles del soluto, ya puedes transformar a gramos, porque te dice cuántos gramos te está pidiendo. Entonces, como te dije, para hallar los gramos, tienes que saber el espérate, peso. espérate. Repite de nuevo esa parte. Ya, entonces, ¿no es cierto? Como ya reemplazaste los datos, ¿no es cierto? Simón, Entonces obtienes el número de moles, ¿no es cierto? O sea, en este caso vas a obtener N, sí. porque te dan 0,10 y 500 mililitros, entonces aplicas en la fórmula y te va a dar el número de moles, ¿no es cierto? Ujú. Y siempre Entonces, ya como cuando la tenemos el pregunta, número de moles, tenemos que transformarlo en gramos, ¿verdad? claro, o sea, eso también va a ser siempre, Claro, te porque pida o estamos no te hablando pida, de una solución. Ahí claro, me tengo que fijar. ajá. Dale, Aunque no te diga cuántos gramos, tú igual tienes que transformar siempre a gramos. ya. Y en este caso, como obligatoriamente igual te pide, aún más tienes que transformar a gramos. Entonces, como te dije que nos dan N, tienes que conocer el peso molecular del compuesto que nos están dando, en este caso es la sacarosa. Y puedes hallar tú también, o si no, ya le pones en el internet peso de la sacarosa. Claro, el Y peso te de la dice que sacarosa. es, claro, 342 punto no sé cuánto. Simplificas unidades, y ya te da la respuesta en gramos, que sería esta. Ah, ya. A ver, ¿qué Ya. no entiendo aquí? Ah, lo que yo me equivocaba es que
cuando leí la pregunta, ¿cuántos gramos de sacarosa tenemos que usar ahí? Como que medio me confundí, pero lo que me doy cuenta es que siempre tengo que sacar los gramos. Así me Claro. pida o no me pida, como tenemos el Ecuador. primer ejemplo. Simón, ya entendiste ya. Sí, En dale. este caso, aún más es fundamental porque te dice gramos. Entonces, igual si no te hubiese pedido gramos, igual tú tienes que transformar a gramos. Y se puede transformar a gramos con el peso molecular. Simón. Ya. Entonces, la pregunta de abajo te dice, o sea, que es lo mismo. Te dice, ¿qué procedimiento se requiere? 0,040 moles, dice. Sí, a ver, sí, 0,040 moles. Ya, entonces este ya sería un dato. Sería los moles del soluto. Te dice de sacarosa, ¿cuántos mililitros de la solución que hemos preparado con anterioridad del mismo ejercicio de acá arriba, tendríamos que utilizar? Entonces, como te dice que estás trabajando igual con la molalidad, tienes la fórmula. O sea, en pocas palabras, todos los ejercicios trabajaba con molaridad, porque acá arriba mismo te está diciendo molalidad en el título. Ya, entonces como te está pidiendo los mililitros, simplemente despejas la fórmula o la reemplazas. Ah, Simón, esto ya sería como si estuviera en el primer ejemplo. Claro. Y entonces, como ya tienes litros de solución, le transformas a mililitros, porque la pregunta misma te dice cuántos mililitros tendremos que utilizar. Entonces le transformas a mililitros. Ya, y de aquí, ¿qué tienes que hacer? Como ya te dio los moles, tienes que transformar a gramos. Aquí en este caso no te está diciendo que transformes, no te está pidiendo los gramos, pero de ley tienes que transformarle a gramos. Entonces tú no lo has puesto, pero es así. Tienes 0,0. En el, espérate, en el segundo ejercicio no tengo que encontrar nada, por lo que ya tengo todos los datos. Lo único que tendría que hacer es transformarlo a moles, perdón, a gramos, de moles a gramos, nada más. Claro, Ah, ya. ya. Entonces en el segundo ejercicio, como no te pide los gramos, pero tú tienes que, te pida o no te pida, tienes que transformarla a gramos. Entonces solo le multiplicarías 0,040 por el peso de la sacarosa, que sería 13,68 gramos, creo que es. O ¿Y, pones el peso molecular de la y el sacarosa. 0,4 de dónde salió? El 0,4 0. de litro de solución, ¿de dónde Es salió? que, verás, el ejercicio 3 era como que tenía el literal A y el literal B, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en el literal B te dice qué procedimiento se requiere con 0,40 moles, te dice aquí. Simón. Entonces, ese es el dato, pues. Te dice las moles, 0,40 moles. Entonces, yo te dije que con las moles y el peso molecular ya le puedes sacar en gramos. No, yo te estoy diciendo los litros de solución, porque sale 0,4 litros. Ah, es que aquí tienes la fórmula, pues. Y, y te está diciendo que, em, o sea, tienes la fórmula, ¿no es cierto? Y como te dice que tienes que hacerle con la modalidad del ejercicio anterior, te dice, por eso te subrayé donde estaba anterioridad. Entonces, M tenías que 0,10 del ejercicio de acá arriba. Si ves dónde estoy subrayando, aquí te da ese dato. Ah, Simón, 0,10 tengo. Simón, ahí le despejas o reemplazas y ya te da los litros. Pero ahí me da 0,05. Ah, no, ahí me da 0,5 litros. Simón, y como te está pidiendo en mililitros, le transformas. ¿Puedes repetir, por favor, el segundo literal? Y segundo literal como que medio me confundí.
Ya verás, ya le voy a borrar todo para que me entienda. Ya, verás. La parte A sí la entendiste. Sí, la A sí la entendí. Ya verás. Yo te decía que el ejercicio de 3 es como que está compuesto por una parte A, que la parte A eh, te pide encontrar los gramos. Entonces aquí tú ya hallaste los gramos, ¿no es cierto? Sí. Ya, y la parte B te dice que está acá, acácito. Te dice qué procedimiento se requiere con 0.040 moles de sacarosa. Entonces aquí el dato sería N es igual a 0.040, ¿no es cierto? Entonces sacas ese dato. Dice, ¿cuántos mililitros de la solución que hemos preparado con anterioridad tendremos que utilizar? Entonces, como te dice con anterioridad, tú utilizaste esta fórmula, la que estoy subrayando. Entonces, esta es de la molaridad. Y como te dice que está con el ejercicio anterior, entonces aquí estaba que es 0, estás trabajando con 0.010 molaridad, ¿no es cierto? Sí. Entonces lo único que es reemplazas los datos que está como está aquí o le despejas. Entonces, cualquiera de las dos maneras, tienes la molaridad y tienes las moles. Entonces, como te está pidiendo los en mililitros, tú al reemplazar datos encuentras que el volumen, que la solución en litros va a ser 0.4. Pero como te está diciendo que tienes que hacer en mililitros, tienes que transformar. ¿El 0,4 de dónde es que salió? Al despejar la fórmula y reemplazar los datos. A ver. Ah, qué bruto que soy. Simón, Simón. Ese Claro, procedimiento, no, sí, sí. El litro de solución significa que ya hemos realizado 0, a ver, que hemos multiplicado 0,10 por 0,040. claro. Ah, qué bruto que Por eso soy. también te decía que más fácil y para que no te confundas, tienes que despejar. Porque en este caso la profe solo le reemplaza los datos y ahí Le sí hizo como que te directo, confunde un poco. le hizo directo, ¿verdad? Claro, pero si tú le despejas, ahí ya se te hace más fácil. Por eso te decía dónde salía 0,4 litros de solución y ha sido porque la he despejado. Claro, es que preferible es despejar para que no te confundas. Yo pensaba que el litro de solución ya estaba incluido y cuando me puse a leer el enunciado vi que no había ninguno 0,4. Ha sido que la he despejado y el resultado ha dado este número Claro. 0,4. Ah, Entonces, como te den litros y la respuesta te dice que tienes que dar en mililitros, solamente le transformas. Y ya. Y como te dije, siempre tienes que transformarle a gramos. En este caso te dio el número de moles, que ¿y sería... dónde dice que toca transformar en mililitros? ¿En qué parte? Aquí te dice qué procedimiento requiere 0,40 moles. Te dice cuántos mililitros de la solución que hemos Ah, preparado con anterioridad. ¿cuántos mililitros? Sí, ahí ya. Y entonces tienes que transformar esto a gramos. Sí, siempre, siempre, Entonces, siempre hay que transformar a gramos. igual. Ah, ya. Y ya. Entonces los ejercicios que nos ha estado dando no ha sido difícil, solo ha sido de entenderle, nada más. Claro, es que más que todo solo tienes que despejar las fórmulas y reemplazar los datos, nada más.
Simón, ya me di cuenta, sí explicas bien, ¿no? Ya nada más. Simón, solo eso. Gracias. Ya me, ¿Subo a YouTube o no subo a YouTube esta clase? como sea. La subo, es que sí está bien explicado, Gracias. Ya, capilas, avisarás cualquier cosa.